búsquense sus propios gobernadores, búsquense sus propios intendentes, sus propios diputados, sus propios senadores, sus propios concejales, sus propios todos, porque nosotros, el kirchnerismo duro, no les vamos a conceder un solo ser humano para que armen sus listas. Máximo Kirchner le dice, ojo, porque yo entiendo que vos te sentís seguro en la provincia de Buenos Aires, pero si nuestro candidato es un candidato nefasto a nivel presidencial, ojo que nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta, y ese es el peor escenario de todos, porque ahí vamos a tener que agarrar todo la pala, y si nosotros agarramos la pala, nos agarra una alergia terminal, y nos agarra una alergia terminal, nos morimos y se termina el kirchnerismo, boludo, porque nosotros no te vamos a prestar un tipo, le van a pegar un baile morboso que no van a saber dónde están parados. Milei tiene una política en redes sociales, no sabemos si las redes sociales de Milei las maneja el mismo Milei, si las maneja él con alguien más, si las maneja alguien más, y lo único que tiene de valor para entregar y para ofrecer es su oratoria gritona y su peluca. Banco a Milei, acelere, Milei, profundice, Milei, sin miedo, con huevo, Milei, con huevo, Javier, comprale al hijo, vamos, mi general. No, ahora sí, gente, una alegría que me oigan del otro lado, que me escuchen, que estén ahí para señalar mis errores también. Una alegría volver a vernos, volver a estar acá todos juntos, todos reunidos en este viernes que nos convoca para cubrir la actualidad política del mejor país del mundo. De este país el cual nos toca habitar, que indudablemente es el mejor país del mundo. Ahí estamos, la conexión siempre jugándonos ahí una pasada polémica, poniendo a prueba nuestra resiliencia, nuestra capacidad de reinventarnos, ¿sí? Entiendo que ahí estamos todos. Y bueno, algunas novedades en esta noche, algunas cuestiones nuevas, elementos novedosos. Por un lado, pavada, ¿no? La próxima les prometo yo que van a ser los auriculares. Por ahora continuamos en ese sentido manteniendo la base. Si los auriculares son la defensa, digamos que la defensa no hubo refuerzos, pero sí tenemos otros elementos que van a ayudar a hacer la experiencia de la transmisión bastante más ligera, bastante más amena, bastante más llevadera. El punto número 1 es la adquisición de un pad. Algo tan simple como un pad. Ustedes dirán, Palandri, sos un rata, ciruja, pobre, horrible, nefasto, ¿cómo no tenías un pad? Bueno, no tenía un pad, lo cual dificultaba muchas veces la manipulación del mouse, hacía todo bastante más trabajoso, de ahí el sendo bullying que me han hecho muchas veces para intentar transmitir pantallas, tiene que ver con la difícil manipulación del mouse ya solventada, y por otro lado, la hermosa, maravillosa pantalla verde que tengo detrás mío, ¿sí? Que no quiero abusar porque se pierde un poco la magia, pero gracias a Dios, gracias a esta nueva adquisición que está increíblemente clavada en medio del living, lo cual lo hace todo bastante antiestético y hay que encontrar la manera quizá de desplazarla de un lado hacia el otro, intentando no romper la armonía de la casa porque es bastante fea en términos criollos, pero a la hora de la transmisión nos va a acompañar y va a ayudar un poco a esto, ¿no? A esta transición, a la suavidad de la transición, si bien todavía hay unas luces verdes que me hacen un toque extraterrestre, un toque marciano, es una experiencia ampliamente superadora a lo que teníamos antes, así que desde ese lado todo es ganancia, ¿sí? Mientras tomo un poco de agua. Eso en cuanto a las novedades. ¿Y qué tenemos hoy para hablar? Tenemos una multiplicidad de temas, ¿sí? Un montón de cosas, sos de otro mundo, muchísimas gracias, lo tomo como un elogio, mientras aprovecho para agradecer también a Elemizza, creo que fue que renovó su suscripción, perdí el mensaje, pero bueno, si fue alguien más, le agradezco a alguien más, y si fue él, le agradezco a él. Les digo que hay una amplia variedad de novedades el día de hoy, de temas a tratar. Por un lado vamos a estar charlando un poquitito nuevamente de toda la novela de Juntos por el Cambio, que es la novela de la semana, que es la novela de las semanas, me animaría a decir. Un frente electoral que se funda en el año 2015 con el título de Cambiemos, que después en el 2019 se renueva y se renombra a Juntos por el Cambio, pero que en realidad tiene ya sus primeros pasos en el año 2005, ¿no? A partir de la fundación del PRO, que funda Mauricio Macri, junto con, hoy parece que quedó muy atrás en el tiempo, pero junto con Ricardo López Murphy, ¿sí? Y que parecía que era un espacio político en el cual, a diferencia del oficialismo, reinaba la armonía, la paz y la sanidad. Bueno, estas últimas semanas nos encontramos con estímulos en sentido contrario, nos encontramos con que lo que parecía ser paz y tranquilidad empezó a resquebrajarse, empezó a romperse, ¿sí? Empezaron a haber algunas grietas y es un hecho no menor de cara a las elecciones de este año, en las cuales cada frente político tiene que tener todo absolutamente limado porque cualquier error no forzado puede llevar a un desenlace no deseado. Y en el caso de Juntos por el Cambio, que hace meses ya que se sienten ganadores, me animaría a decir desde las legislativas del 2021, que se sienten ganadores de las presidenciales de este año, ese tipo de conflictos
pueden llevar a que se les escape la tortuga, como quien dice. Entonces hay que estar muy atento y vamos a estar charlando un poquitito de eso, que ya charlamos el día lunes, que ya subimos a YouTube, pero vamos a estar actualizándolo con las últimas novedades y también, ¿por qué no?, cubriéndolo, recubriéndolo para aquellos que no pudieron escucharnos el día lunes, ¿sí? Eso por el lado de Juntos por el Cambio. Por el lado de La Libertad Avanza, para ustedes que les interesa particularmente seguir el derrotero de Javier Milei, bueno, distintas cuestiones que han ido apareciendo, nada demasiado de la magnitud de lo que le sucedió a Juntos por el Cambio, pero sí bastantes elementos, satélites orbitando por ahí que son bastante interesantes de analizar. Por ejemplo, una nota de Martín Tetaz hablando de que Milei es imposible, así se titula la nota. Por ejemplo, una nota de La Nación del día de hoy donde cubren el caso de una militante presunta armadora, dice La Nación, de Javier Milei, que vende contenido erótico, como un dato casi anecdótico que está bueno también analizar como caso representativo del armado de Milei, quizás sí, quizás no. Algunas editoriales bastante, digamos, llamativas, por decirle de alguna forma, de distintos periodistas que continúan en esta tesitura de señalar en Milei un peligro para la democracia, el avance del fascismo. Bueno, vamos a estar hablando también un poquitito de eso. Y por último, el Frente de Todos, ¿no?, que también tiene sus propias telenovelas, que también está dirimiendo sus liderazgos, que a diferencia de Juntos por el Cambio, donde la regla parece ser la proliferación de liderazgos, enfrenta al escenario contrario, ¿no?, la carencia, la ausencia de personas que quieran hacerse cargo de lo que puede llegar a ser una catástrofe electoral, ¿sí? Y hablando de eso y también muy vinculado a esto último, el dato de la inflación que se dio a conocer para el mes de marzo, ¿no? Estamos hablando de un 7,7% de inflación, la más alta desde abril del 2002, ¿sí? Es decir, la más alta en los últimos 21 años. Consecuencia, algunos de ustedes recordarán, y me encantaría, estoy pensando ahora, no lo había pensado, recoger una nota de página 12 que en su momento, en el año 2020, habíamos cubierto, recuerdo, habíamos leído y analizado para cuando en aquel entonces hacíamos vivos en tiempos de pandemia, que subíamos al canal principal de YouTube, del amigo Julián Sicari, un oficialista que escribe en página 12, probablemente no lo conozcan, pero deberían conocerlo para saber quiénes son los que señalan con el dedo del otro lado a los liberales, que se titulaba ¿Cuáles son los delirios de los libertarios? Y asociaban a los libertarios con los terraplanistas. Y en aquel entonces se decía algo así como que los libertarios insistían en que la emisión monetaria generaba inflación, cuando eso era meramente un delirio de los libertarios, de los liberales, como si señalar que la emisión de moneda genera la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda fuese algo ideológico en lugar de algo empírico y comprobable. Bueno, eso también se puede traer a colación, eso también podemos revisar. Hoy, la inflación que estamos cosechando para el mes de marzo y la inflación que estamos cosechando en los meses previos y probablemente los meses posteriores es el producto en gran parte de la emisión monetaria del año de la pandemia, que algunos pueden justificar como válida, como necesaria en su momento para solventar parte de los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, como parte del colchón social para evitar que un montón de gente caiga en desgracia, etcétera, etcétera. Podemos discutir su validez o no. Lo que no podemos es negar que la emisión monetaria genera inflación y muchos se animaron a eso. Inclusive el mismo diputado Leandro Santoro, ¿sí?, que probablemente vaya a ser candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo de este año en la ciudad de Buenos Aires. También recuerdo, hay un tristemente célebre tuit de él, delirando a los liberales por asociar la emisión monetaria con la inflación. Bueno, esas cosas eventualmente vuelven y vuelven tras de uno. Eso es lo que está pasando hoy y eso es lo que estamos viviendo. Todo ese universo de cosas son las que nos convocan el día de hoy. Y hay un montón de cuestiones, hay un montón de costados de los cuales podemos arrancar, ¿sí? Me gustaría arrancar quizás con otro tema que aún no he mencionado, ¿sí?, que me parece particularmente relevante. Acá preguntan si podría hacer un inciso hablando de la señora, ¿sí?, señora Estiércol de Cerruti, y bueno, continúa dedicándole unos epítetos un poco violentos el amigo Morza. La señora Cerruti tuvo un cruce con un periodista de apellido Peralta, yo no lo conocía a él hasta el momento de su intervención, en el cual básicamente este periodista le consultó a Cerruti por los viajes de Alberto Fernández y por sus hospedajes y por las comitivas que lo acompañan a él, en muchos casos, digamos, por decirlo de alguna forma, excesivamente largas, ¿sí? Y tuvieron un cruce ahí bastante interesante que también podemos estar
revisando. Como les digo, hay un montón de temas de los cuales podemos arrancar. Vamos a hacerle caso al comentario del amigo Morsat y vamos a arrancar quizás repasando este enfrentamiento, este encuentro entre la vocera presidencial y este periodista, que es un poco ilustrativo del estado actual de situación del gobierno nacional. Después de eso vamos a repasar con un poquitito más de detalle en dónde estamos hoy en términos electorales, dónde está Juntos por el Cambio, dónde está el Frente de Todos, dónde está Milei, y después ya nos vamos a meter de lleno a analizar un poco más del contenido puro y duro que tenemos a nuestra disposición. Vamos a arrancar acá este cruce. También se disocian un poco cuando vemos que tuvieron el señor Peralta, este periodista que vemos acá sosteniendo el micrófono con sus lentes y su cabellera, y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Le mandamos play nomás. También se disocian un poco cuando vemos a los funcionarios haciendo gastos extremos viajando por el Caribe, Nueva York, hoteles de lujo. ¿Qué funcionario vio viajando por el Caribe, Nueva York? ¿Sí? ¿Lo vio viajando por el Caribe en hoteles de lujo el presidente de la Nación? República Dominicana, no sé. ¿Se en otro lugar? ¿En Asia? ¿Usted vio en qué hotel paró el presidente en República Dominicana? ¿Y qué fue? ¿No fue a participar? No sé, le pregunto, porque la verdad es que... Fue a participar de no, pero no podemos hacer cualquier afirmación, Peralta, no podemos hacer cualquier afirmación. Vemos funcionarios viajando como si se fueran de vacaciones. Una visita oficial del presidente de la Nación a Washington para encontrarse con el presidente Biden en una visita histórica, que es muy importante para la Argentina, no es vemos a funcionarios dándose viajes a Nueva York. Digo, la verdad... Necesitamos dólares, portavoz. Bueno. Entonces, ¿Cómo se justifican esos dólares? Porque aparte dice una comitiva reducida y sabemos todos los que estamos acá que no fue ninguna comitiva reducida, que fueron más de 40 personas. Bueno, Peralta, los colegas periodistas que han viajado le pueden contar a ustedes en qué condiciones se viajó y de qué manera nos comportamos cuando viajamos. Y le aseguro, Peralta, que con lo que se gasta en pagar un hotel no pagamos la deuda externa. Pero no importa. Pero si puede dar de comer a más de un niño, sí, salvar de la muerte a un niño como el que murió acá en la puerta. Bueno, Peralta, ¿alguna otra pregunta? No, respóndame eso si quiere, lo de la pobreza. Ya le respondí. Muchas gracias. Bueno, respondió. Bueno, hasta ahí el cruce de la señora vocera presidencial Cerruti. Estaba recordando, haciendo memoria hoy, de aquel episodio, no sé si recuerdan, a ver si lo tengo a mano, a disposición, cuando Cerruti se metió, se involucró, acá lo acabo de encontrar, a participar por el sorteo de un vibrador. No sé si lo recordarán, fue una cosa absolutamente, pero fue como la cúspide, el pináculo de lo memeable, ¿no? Porque estábamos en un momento, como siempre, de que arrancó este gobierno, en el cual el gobierno estaba en una situación crítica, con la espalda contra la pared, completamente acorralado, y la señora Gabriela Cerruti no tuvo mejor idea que ponerse a comentar en un sorteo de Instagram para conseguir un vibrador, ¿sí? Esta señora viviendo absolutamente en Marte disociada de la realidad. Inmediatamente alguien la notificó y le dijo, che, Gabriela, me parece que estamos protagonizando un gobierno nefasto, no sé si es lo más acorde y lo más adecuado que vos aproveches para ponerte a participar de un sorteo de un vibrador. Lógicamente estás en tu libertad de hacerlo, pero en tanto funcionaria se supone que tenés que mantener cierto respeto, no sé si respeto, cierto decoro quizás, por tu investidura o al menos un mínimo sentido de la ubicación. Bueno, fue todo un cambalache en aquel entonces, recuerdo, todo un episodio bastante tragicómico. Acá tenemos básicamente tu clítoris es tu mejor amigo, hacele un regalo, sorteo de no sé quién. Gaby Cerru empezó a etiquetar a sus amigas, invitándolas a participar también en el sorteo de el vibrador. Ese es el nivel que manejamos en este gobierno, una cuestión que puede ser menor, casi anecdótica, pero también es, creo yo, representativa y paradigmática de dónde estamos hoy. Encima con la cuenta verificada, como dicen por ahí, pero fue un hecho del pasado que ya quedó un poco en el olvido, uno de los tantos episodios, ¿no? La verdad que de los funcionarios del gobierno yo me hago responsable de afirmar que Gabriela Cerruti probablemente sea la de menor nivel intelectual, o al menos de la línea más baja en términos de nivel intelectual. Tiene un gran libro de Menem, no obstante, eso sí debo decir, un gran libro de Menem que nosotros utilizamos para escribir, para hacer un video de Menem cuando fue su muerte, ¿sí? Ahora, quizás lo más destacable que haya hecho la señora vocera, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco como para arrancar la transmisión, poniéndonos en contexto, ¿sí? Viendo dónde está el gobierno. De nuevo, en un día en el cual se acaba de conocer el dato de la inflación de 7.7 puntos porcentuales, una inflación acumulada en los últimos 12 meses que ya acumula más del 100% y un tren derechito al abismo, ¿no? Derechito al abismo, en el cual ya atravesamos varias estaciones y
cabe preguntarse si en algún momento va a detenerse o si va a continuar su derrotero, su camino, su transcurso indefectiblemente hacia la nada. Mientras Risito Dorado muy gentilmente, ¿sí?, generosamente nos dona 100 pirámides violetas que pide que lo utilicemos para comprar unos puchos. Muchísimas gracias por el aporte. Bien, bueno, así un poco en esa línea arrancamos, pero antes de pasar a continuar compartiendo contenido y todos esos videos que después nos censuran en YouTube, los utilizan para desmonetizarnos los videos, quiero que hablemos un poquito, y voy a bajar un toque los decibeles quizás, de todo el quilombo que están viviendo Juntos por el Cambio, ¿sí? Que no es menor, ¿sí? Que realmente, ¿no?, estamos un poco presenciando lo que quizás sea la semana más crítica del PRO desde su fundación, ¿sí? Son bits, me dicen ahí, las pirámides giratorias, en este caso las pirámides violetas. Bueno, muchas gracias por la ilustración. El PRO está probablemente en su momento más crítico desde su fundación. Recordemos, el PRO se fundó allá por el año, haciendo un poquitito de historia, 2005, ¿sí?, de la mano de Mauricio Macri y López Murphy, ¿sí? En el 2003, Macri ya se había presentado como candidato a jefe de gobierno de la ciudad con Larreta de vice. Estamos hablando de hace 20 años. Pueden buscar las elecciones a jefe de gobierno de la ciudad en el año 2003. Acabo de patear al gato, correcto. En el año 2003, hace 20 años, Macri se candidateaba a jefe de gobierno de la ciudad con Larreta de vice, un Larreta con más pelo, tanto en el pecho como en la cabeza hasta ahí, pero en el pecho seguro. Y perdieron contra Aníbal Ibarra, ¿sí?, en las primeras elecciones en las cuales participó Macri después de dejar la dirigencia de Boca. Y en el año 2007, ya con la bandera del PRO y con Michetti como vice jefa de gobierno, ganaron finalmente las elecciones en un balotaje a Filmus, ¿sí? En el año 2011 el PRO se vuelve a presentar de nuevo a las elecciones, con Macri de nuevo como estandarte, con Macri de nuevo como jefe de gobierno, esta vez con María Eugenia Vidal como vicejefa de gobierno, y el PRO vuelve a ganar, si no me equivoco, otra vez contra Filmus, el eterno perdedor del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Durante esos 8 años, Macri aprovechó para construir todos sus contactos, para hacer pie en la política, y finalmente eso es lo que le permite proyectarse a candidato a presidente en el año 2015, no ya con el PRO, sino como Cambiemos, ¿sí?, que es este frente que surge de juntar al PRO con la coalición cívica ARI de Elisa Carrió, con el radicalismo de Sanz, ¿sí? Con ese frente, Cambiemos logra la victoria en el año 2015, el famoso ganó Scioli por amplia diferencia, ¿no? El famoso balotaje recordado con Daniel Scioli, que finalmente gana Macri. En el 2019, después de los 4 años paupérrimos de gestión de Macri, con Juntos por el Cambio, ahora con la incorporación de Pichetto, ex peronista republicano, vuelve a lanzarse Macri a la presidencia y el resultado es acorde al gobierno de Macri, es decir, nefasto. En la primera vuelta, Alberto Fernández le pega un paseo descomunal que inmediatamente tiene un correlato en buena parte de las variables económicas, por ejemplo, la disparada del tipo de cambio, porque los ahorristas pequeños, medianos y grandes divisaron que ante la probable vuelta de Alberto Fernández sus ahorros en pesos probablemente fueran a estar complicados y salieron corriendo a comprar dólares, lo cual disparó el tipo de cambio. Finalmente el tipo de cambio pasó a algo de 65 pesos, que es el tipo de cambio con el cual cierra su gobierno Mauricio Macri, no sin antes reimponer el cepo. Bien. Y ahí ya estamos en el año 2019. En el mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta lo había sucedido a Macri al frente de la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno, y Larreta empezó a construir un poco su propio camino y su propia base de poder. Del año 2019 al año hasta acá, Larreta siguió gobernando la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, un poco haciendo las veces de sucesor de Mauricio Macri, y Macri empezó a atravesar esta cuestión, ¿sí?, bastante loca de Macri, y esto hay que leerlo como una historia, como un cuento, ¿no? Macri empieza a atravesar estos momentos, ¿sí?, estas circunstancias actuales que lo rodean, en las cuales él empieza a sentir íntimamente que hizo un buen gobierno, o al menos eso comunica, que no lo dejaron hacer todo lo que él quería hacer, y en simultáneo trata de reconvencer a la gente, no persuadida de ello, de que esto es el verdadero relato de los hechos, que él quiso hacer las cosas bien, que no lo dejaron, que no pudo, que no estaban dadas las circunstancias, ¿sí?, para intentar
eventualmente volver a la presidencia. Y este es el punto clave, y de hecho lo intercambiábamos, lo discutíamos con Tipito hace 2 viernes. Para mí en Macri siempre estuvo el deseo de volver a la presidencia. Yo creo que Macri, como dejó la presidencia en el año 2019 en una suerte de operativo clamor, ¿sí? Sobre todo en los días que fueron desde la primera vuelta hasta el balotaje, en el cual la gente empezó a sentir miedo, pavor de que volviera el kirchnerismo, y muchos de ellos se sintieron movilizados a salir a respaldar a Macri públicamente y a celebrarlo en Plaza de Mayo, etc. Macri se quedó con esa imagen, posiblemente en su retina, en su mente, la habrá soñado y reproducido una y otra vez antes de dormirse todas las noches, soñando y anhelando el día de su regreso, ¿sí? Y empezó a trabajar en pos de ese regreso. Entonces publicó sus libros, ¿sí? Publicó el famoso Primer Tiempo, publicó ahora más recientemente ¿Para qué? Siempre tratando de darle un relato, darle un contenido a sus 4 años de gobierno, tratar de mostrarlo, de ilustrarlo como un gobierno de transición que sentó las bases para un desarrollo posterior, que dio las primeras batallas. La cuestión es que Macri viene haciendo todo este trabajo de intentar vender su propia presidencia y vender su propio personaje, y la realidad es que tristemente para Macri mucha gente no lo compra. Macri no ha logrado que un montón de gente, que buena parte del electorado, la cual él quiere persuadir, logre comprar este relato que quiere imponer Macri. Con lo cual, Macri se encontró al final de este camino, y cuando digo al final de este camino me refiero a marzo de este año, con que su operación retorno había sido bastante fracasada, ¿sí? Y Macri con lo que se encuentra es con que tiene una enorme imagen negativa que puede complicarle seriamente la vuelta a la presidencia, digamos que puede hacerle inviable la vuelta a la presidencia. Ese es el dilema con el cual se encuentra Macri. Macri tiene un núcleo duro de gente que lo quiere, un núcleo duro de gente que lo banca, pero sabe, y es un caso un poco tal vez espejado, en menor medida creo yo, pero un poco espejado al caso de Cristina, que en un eventual balotaje un perfil moderado lo podría sacar a pasear. Entonces, Macri finalmente toma una decisión que creo yo no es la decisión que le hubiese gustado a Macri, no es la decisión que Macri hubiera querido, no es lo que Macri hubiese deseado íntimamente, que es finalmente darse de baja la candidatura de este año. Bien, y eso sucede el fin de semana del 25 de marzo, ¿sí? En el cual Macri comparte este video en el cual dice que él se da de baja, que él no va a participar de las elecciones porque le parece que es tiempo que lo sucedan sus otros cuadros políticos de segunda línea, léase Larreta, Bullrich, etcétera, mientras veo que estoy un tanto desenfocado, ¿sí? A ver. Ahí estamos. Y en primera medida se lo puede haber interpretado como un acto digamos, de entereza, de integridad, de valentía, ¿sí? Hay una nota incluso interesante del amigo Ernesto Tenenbaum en Infobae que se titula La inesperada grandeza de Mauricio Macri, ¿bien? Que tiene que ver con esta primera lectura que se hizo de lo sucedido. Una lectura de que Macri está dando un paso al costado porque entiende que en las democracias sólidas, en las democracias consolidadas, los líderes políticos eventualmente se bajan para cederle el terreno a sus sucesores para que sus instituciones, para que sus partidos se consoliden. Esa fue la primera lectura, una lectura para mí de primera instancia bastante simplista, que no se condijo nunca con la realidad. ¿Sí? Pero esa fue una de las lecturas que se hizo, y una lectura que creo yo hasta se intentó imponer, pero la realidad es que siempre hubo en el discurso de Macri, siempre hubo en la comunicación de Macri, especialmente en las notas que estuvo dando esa semana, muchas de ellas en La Nación, acá las mencionábamos con Majul, una cosa de, si bien yo me corro, me reservo el derecho a seguir funcionando como una suerte de administrador desde un peldaño más arriba de lo que mis subordinados hagan o dejen de hacer. ¿Sí? Y a eso agrego, ya se notaba, ya se vislumbraba una preferencia de Macri por Patricia Bullrich que por Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? O por Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, aunque María Eugenia Vidal en las encuestas mide bastante menos que por Horacio Rodríguez Larreta. Ese era un poco el escenario que se vislumbraba. Lo que quedó claro el fin de semana pasado, ¿sí? Es que la situación era bastante más crítica que eso, ¿sí? Y quedó, creo yo, bastante confirmado que Macri se da de baja con un profundo resentimiento y un profundo deseo de no darse de baja, ¿sí? Y esto se vuelve absolutamente evidente desde el momento en el cual Larreta anuncia, y este fue el tema de la semana,
lo lamento por los que estuvieron el lunes escuchándolo, les pido sinceras disculpas, vamos a reiterarlo un poquitito. El tema de la semana fue el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, anunciado por Larreta, ¿sí? Y esto es un tema que es necesario entender bien y es necesario entender qué es lo que hay en juego y es necesario entender cuáles son las consecuencias. Las últimas elecciones, en realidad las últimas elecciones presidenciales, que son las elecciones del 2019, ¿sí? Ahí preguntan si mide algo Vidal después de haber perdido con Kicillof. Hoy Vidal igualmente tuvo un resultado positivo en las legislativas del año pasado, de hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires, pero en términos de candidato presidencial, digamos que su posición ya está ocupada por Bullrich, entonces hoy por hoy se la ve bastante impotente en términos de la cantidad de votos que podría llegar a juntar a pesar de tener el visto bueno de Macri, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se ve en la ciudad, lo que anuncia Larreta es el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, es decir, que por un lado se vota a presidente de la nación y por otro lado se vota jefe de gobierno, ¿sí? Lo cual es distinto, por ejemplo, a lo que probablemente vaya a suceder en la provincia de Buenos Aires, donde vos vas a tener una lista sábana, donde vos vas a votar la totalidad del espacio político, ¿sí? A no ser que se desdoblen las elecciones, lo cual hasta ahora parece bastante improbable. En la ciudad de Buenos Aires lo que va a suceder es que primero van a ir a votar el mismo día, pero primero en términos de antecedencia, al presidente de la nación y después van a votar al jefe de gobierno. Eso lo que genera es que Lustó, que es el candidato del radicalismo, de pronto tenga una competitividad que no hubiese tenido si la elección hubiese sido con lista sábana. Si la elección hubiese sido con lista sábana, Lustó, a pesar de formar parte de Juntos por el Cambio, hubiese ido adherido a algún presidente radical inviable, como por ejemplo Gerardo Morales, quizás Facundo Manes. Eso no va a ser así en parte por decisión de Larreta, en parte porque es lo que impone básicamente el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y esto es algo que Larreta viene repitiendo y que es básicamente verdadero, que es que el Código Electoral vigente en Buenos Aires, que se sancionó en el año 2018 y si no me equivoco entró en vigencia en el año 2020, obliga al jefe de gobierno básicamente a que disponga los medios para que la elección se lleve a cabo con boleta única, que al no ser el sistema que impera a nivel nacional, implica que la elección se desdoble, que las elecciones se lleven a cabo por separado por tener distintos sistemas. Entonces Larreta viene repitiendo, yo estoy haciendo lo que hago básicamente de forma acorde a la ley, estoy haciendo lo que hago porque la ley me lo impone, ¿sí? Tácitamente está diciendo lo que Macri hubiese querido es ilegal, básicamente está diciendo lo que ellos hubieran querido, Macri, Bullrich, Vidal, aquello que ellos me reclaman es la ilegalidad, yo soy un tipo que se mueve de acuerdo a la ley, bien, y surge todo este conflicto. Lo que le dicen del lado de Macri, Bullrich y Vidal es básicamente vos te podrías haber hecho el pelotudo y podrías no haber reglamentado todo esto, estas elecciones, sino esperar un poquitito más porque es lo que nos hubiera convenido. Párrafo aparte para lo que creo yo es la chiquilinada, ¿sí? La irresponsabilidad política, bien, la rosca de Mauricio Macri intentando imponer a su primo para la ciudad de Buenos Aires a toda costa, ¿sí? Incluso a riesgo de romper todo. Mauricio Macri quiere quedarse con la ciudad de Buenos Aires, sabe que la ciudad de Buenos Aires es probablemente el trampolín más importante en términos políticos de todo el territorio nacional de cara a la presidencia y sabe todos los recursos que la ciudad de Buenos Aires te permite tener, con lo cual está obstinado en que el candidato a jefe de gobierno sea su jodido primo. Bien, Larreta, que a esta altura ya tiene los huevos al plato de Macri, ¿sí? Y por esto esta semana ha sido tan importante, porque ha dejado en evidencia cómo Larreta venía con los huevos tan cargados cuando se trataba de Macri, aún no ha desistido de restarle su apoyo a sus propios candidatos del PRO, que son básicamente Fernán Quirós y Soledad Acuña, ¿sí? Como si esto no fuese suficientemente rosquero e intrincado, Jorge Macri es el actual jefe de gobierno de Vicente López en uso de licencia, que se tomó licencia para ir a formar parte del equipo de gobierno de Larreta. Y no solo eso, sino que además que por su función es quien organiza y administra las elecciones, el responsable de disponer los medios para que se lleven a cabo las elecciones en la ciudad de Buenos Aires este año es Jorge Macri, que no está de acuerdo con lo que decidió Larreta.
y que es el principal perjudicado de lo que decidió Larreta. Ese mismo Jorge Macri es el que tiene que arbitrar los medios para que las elecciones se lleven a cabo como dispuso Larreta. Y a todo esto, nada garantiza que finalmente Jorge Macri se pueda presentar, porque al ser el jodido intendente de Vicente López en uso de licencia, es bastante autoevidente que no debería estar habilitado para candidatearse a la ciudad de Buenos Aires, donde básicamente es necesario que para poder presentarse como candidato, los potenciales candidatos tengan 5 años de residencia en la ciudad. Entonces, toda esta maraña de cosas turbias, de cosas desprolijas, de quilombos y de despelotes, es lo que está enfrentando Juntos por el Cambio y particularmente el PRO en estos días. Bien, ante todo eso, ¿qué sucede? Bueno, sucede que los frentes, digamos, competidores a Juntos por el Cambio se relamen. Sí, fíjense que esta semana, a excepción ahora del dato de inflación y la marcha que hicieron ayer los faloperos kirchneristas a la Corte Suprema, prácticamente no se ha hablado del Frente de Todos, que era de lo que se venía hablando previamente hasta que se desatara todo este quilombo. Bueno, la oposición, o si quieren llamar ustedes la pseudo-oposición, cada uno sabrá, de Juntos por el Cambio, se encargó con maestría de que esta semana se hablara de ellos de forma negativa en lugar de hablarse del Frente de Todos. ¿Sí? Eso fue una obra de ingeniería electoral majestuosa de Juntos por el Cambio. Bien. Y el Frente de Todos, mientras tanto, sigue atacando sus propios quilombos, resolviendo sus propios problemas, buscando un liderazgo 2 o 3 que lo identifiquen y que vayan a competir a las PASO. Está Alberto Fernández que de a poquito empieza a demostrar que toma conciencia de que para él va a ser imposible candidatearse y de a poquito empieza a tomar forma, acuérdense de esto que les digo hoy, esta idea de que Daniel Scioli, el Pichichi, el máximo goleador de las ligas de fútbol argentinas vecinales, probablemente sea su candidato, ¿bien? Pero al mismo tiempo el kirchnerismo le dice a Alberto, ok, si vos te querés presentar o si uno de los tuyos se quieren presentar, búsquense sus propios gobernadores, búsquense sus propios intendentes, sus propios diputados, sus propios senadores, sus propios concejales, sus propios todos, porque nosotros, el kirchnerismo duro, no les vamos a conceder un solo ser humano para que armen sus listas, ¿sí? Con lo cual, imagínense cuánta gente puede estar dispuesta con ganas de relativo nivel a sumarse a la lista de Alberto Fernández y Daniel Scioli. Entonces, Alberto Fernández empieza a dar cuenta que está parado en una situación particularmente problemática donde muy probablemente tenga muchas complicaciones para ejecutar su plan de presentarse, ya sea él o Scioli, ¿sí?, como candidato a presidente. El kirchnerismo al mismo tiempo tiene otros problemas, básicamente los problemas de la economía, los problemas de la inflación, los problemas del deterioro del salario real, los problemas de la inseguridad, todos esos problemas que día a día merman y minan, ¿sí?, las posibilidades electorales del kirchnerismo y que necesitan medianamente, no les digo resolver, pero por lo menos morigerar de cara a estas elecciones si pretenden tener algún tipo de posibilidad, ya no digamos de ganar, pero por lo menos de llegar a un balotaje, ¿sí?, por lo menos de no protagonizar una catástrofe electoral como algunos encuestadores ya empiezan a vaticinar que van a protagonizar. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, tratando de encontrar algún candidato que sea competitivo. Y ustedes dirán, ¿qué es un candidato competitivo? ¿Qué es un candidato competitivo para este kirchnerismo? Bueno, está primero la tesis de Cristina, que obviamente ya sabemos lo que sucedería si Cristina se presentara, que es, a pesar de que los kirchneristas, digamos, alucinan que sobre Cristina pesa una suerte de proscripción, que no es tal, porque Cristina, si quisiera, se podría presentar, pero si Cristina se presentara, le iría muy mal en el balotaje en caso de llegar, pero le iría, digamos, para los parámetros actuales kirchneristas, razonablemente bien en las elecciones generales. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve un candidato que le vaya bien en las generales y después en el balotaje le van a pintar la cara por la imagen negativa que tiene? Bueno, porque te permite más o menos posicionar una cantidad respetable de diputados y senadores, ¿sí? También, ¿por qué no?, de intendentes. Recuerden que al ser lista sábana es todo junto en un gran bloque. Entonces, la figura de Cristina, incluso reconociendo de antemano que no es competitiva para un balotaje, buena parte del kirchnerismo le está pidiendo, implorando, ¿sí?, exigiendo, demandando con devoción y afán, porque saben que de la presencia de Cristina depende la performance general del kirchnerismo. Y en esa performance general, en esa performance
de las elecciones generales, se dirime cuántas posiciones de poder va a poder, valga la redundancia, terminar ocupando el kirchnerismo, ¿sí? Entonces, por eso este operativo clamor que estamos viendo, por eso esta necesidad de ir a marchar al edificio de la Corte Suprema para pedir que se levante la presunta proscripción de Cristina, por eso esta insistencia de buena parte de los intendentes y de los gobernadores en que Cristina se presente, tiene que ver con esto, con que Cristina, incluso perdiendo hasta el día de hoy, es el candidato competitivo, más competitivo del Frente de Todos, mientras me piden que tomo agua, así que no me va a quedar otra que proceder con el pedido. Bien. Acá dicen, hay datos que dicen que Jorge Macri es el ministro de Gobierno de Capital, que dejó en 2021 la intendencia de Vicente López. ¿Es correcto? Es así. En realidad no la dejó. Es intendente electo en uso de licencia, ¿sí? Y en el 2021 se fue, arrimó, ¿2021 o 2022? Habría que revisar ese dato. Pero se arrimó a Larreta para formar parte de su equipo como ministro de Gobierno. Correcto, ¿sí? Y fíjense lo loco de la situación. Hoy Larreta y Macri están en una disputa, Larreta y Jorge Macri, Larreta y Mauricio Macri, Larreta y los Macri, están en una pulseada tremenda para ver quién se queda con la ciudad de Buenos Aires. Las cosas están no mal, horriblemente mal entre ellos, ¿sí? Más allá de que lo dibujen con diplomacia, más Larreta que Macri. Macri estas semanas no ha sido muy diplomático, Larreta siempre mantiene su línea diplomática. Las cosas están pésimamente mal entre ellos, están, digamos, en su mínimo histórico en términos de su relación, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo Juntos por el Cambio. Y en el frente de todos, está sucediendo esta otra situación. Vos tenés a toda la base dura del kirchnerismo clamando, pidiendo que Cristina se presente. Cristina dijo, después de aquel fallo de la justicia que la encontró culpable por la causa vialidad, ¿sí? Y la condenó a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, que ella no iba a presentarse a aparecer en ninguna boleta. Bueno, ahora parecería, no sé si está reviendo su situación, pero al menos que, digamos, está ejerciendo mucha presión sobre ella para que la revea. Entonces, yo todavía dejaría la puerta abierta a qué puede suceder en ese sentido. Bien, ¿qué otro candidato tiene el Frente de Todos? Bueno, el segundo más competitivo muy posiblemente sea Kicillof, ¿sí? Kicillof es quien mejor fideliza el voto kirchnerista después de Cristina, es decir, en caso de que Cristina no se presente, quien más permite contener ese núcleo duro, sobre todo evitando que haya votos que se fuguen por izquierda, que quizá para ustedes ni siquiera existe tal fenómeno, porque intuyo que muchos de ustedes están del centro a la derecha, pero no hay que olvidarse que el centro a la izquierda hay todo un electorado y que cuando uno se va muy a la izquierda, se encuentra con los partidos de izquierda, le hace Miriam Bregman, le hace Solano, le hace etcétera, etcétera, ¿sí? Manuela Castañeira. Bueno, aunque ustedes no lo crean, el amigo del Caño, como me lo voy a olvidar al amigo Nico del Caño, aunque ustedes no lo crean, el kirchnerismo hoy está preocupado también por la fuga por izquierda de los votos, ¿sí? Hay parte del kirchnerismo duro que siente que si, por ejemplo, su candidato es Sergio Massa, preferirían votar a la izquierda. Entonces el kirchnerismo tiene miedo también de que se le ocurra gente por ese lado. No es solamente gente descontenta con el kirchnerismo que eventualmente puede votar a Milei o eventualmente puede no ir a votar. Hay mucha gente que eventualmente se le fue fugar por la izquierda al kirchnerismo. Ante ese escenario, quien mejor permite contener esa fuga hacia la izquierda es Axel Kicillof. Ahora bien, el amigo Axel Kicillof sabe a ciencia cierta, bueno, no sé si sabe a ciencia cierta, pero por lo menos la mayoría de las encuestas así lo indican hoy, que si él se vuelve a candidatear para la provincia de Buenos Aires, muy posiblemente esté ganando nuevamente. Entonces, Kicillof, ¿qué dice? Y se lo dice principalmente a Máximo Kirchner, que es quien defiende la postura contraria. Kicillof le dice a Máximo, mirá, yo honestamente antes de ir a inmolarme a nivel nacional, donde sé que posiblemente vaya a perder, ¿sí? Y yo entiendo, dice Kicillof, que después de Cristina posiblemente sea quien le permite una mejor performance al kirchnerismo, pero no obstante voy a perder igual. Entonces yo no me quiero quedar en Pampa y la Vía. Ante la posibilidad de ir y perder y la posibilidad de quedarme en la provincia de Buenos Aires y ganar, elijo toda la vida quedarme en la provincia de Buenos Aires y ganar. Esa es la posición de Kicillof. De enfrente, buena parte del núcleo duro kirchnerista, con Máximo a la cabeza, le dice, está todo bien, entiendo tu situación, la provincia de Buenos Aires es importante, pero dos cosas. La primera es, si nosotros no tenemos un candidato a presidente competitivo, incluso corres riesgo vos de ganar la provincia de Buenos Aires. De nuevo, ¿por qué?
por la lista sábana. La lista sábana, la gente muy probablemente vota todo junto. Y que vote todo junto significa que lo que más le importa es el candidato a presidente. Entonces, si de pronto Kicillof va a la provincia de Buenos Aires y su candidato a presidente es Guado de Pedro, bueno, ojota, porque de pronto el próximo gobernador puede terminar siendo Santilli, porque de pronto Juntos por el Cambio puede sacar más votos incluso en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión más histórico del peronismo. O quizás incluso Javier Milei, ¿sí? ¿Quién te dice? Todavía no sabemos quién es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Milei, pero en una de esas puede hasta terminar dando la sorpresa, ¿sí? Entonces, Máximo Kirchner le dice a Guado de quién, pregunten ahí, ¿who? Como diría Eminem. Máximo Kirchner le dice, ojo, porque yo entiendo que vos te sentís seguro en la provincia de Buenos Aires, pero si nuestro candidato es un candidato nefasto a nivel presidencial, ojo que nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta y vamos a hacer una elección nefasta a nivel nacional y ese es el peor escenario de todos porque ahí vamos a tener que agarrar todos la pala y si nosotros agarramos la pala nos agarra una alergia terminal y nos agarra una alergia terminal, nos morimos y se termina el kirchnerismo, boludo. Reaccioná, a ver si pensamos un poquitito. Eso textual es lo que le dijo Máximo Kirchner a Kicillof, según mis informantes, en la última reunión que tuvieron en la casa de gobierno de Kicillof. Bien, entonces esa es un poco la situación y además Kirchner también le dijo en esta misma reunión, de nuevo, según mis informantes, ¿sí? También sería una buena idea que vos fueras candidato a presidente porque después de Cristina sos la que mantiene sos aquel que mantiene un mayor caudal de votos, entonces de nuevo, tu presencia a nivel presidencial puede ayudarnos a motorizar a otros 4 de copas, ¿sí? Ayudarnos a motorizar a otros ignotos candidatos turbios mafiosos del conurbano bonaerense, como el gordo merquero de Espinosa, que me cobra 400 lucas de ABL todos los meses para ofrecerme un servicio nefasto, gastársela en mercaminas y andás a ver qué más, y mantenerse refugiado en su departamento de Puerto Madero, mientras acá los colectiveros los liquidan para afanarles un celular, ¿sí? Y mientras veo que mi imagen está en modo les traigo amor, a ver, bueno, ahí estamos. Sí, ¿cómo era? Alien Dude, I need 2 tickets for Pearl Jam, decía el cartel de Jimbo. Bueno, les traigo amor. ¿En qué estábamos? Bueno, entonces se está dando toda esta riña, toda esta disputa entre el núcleo del kirchnerismo que quiere que se presente Cristina o en su defecto Kicillof, y del otro lado Cristina que no se quiere inmolar, ¿sí? Que no se quiere inmolar, Kicillof que tampoco se quiere inmolar, y entonces se empieza a poner más complicada la situación. Ante esa complejidad, esa falta de liderazgos competitivos, ese no deseo de los más competitivos de hacerse cargo del mismo muerto que construyeron los kirchneristas durante estos 16 años de gestiones, una más nefasta que la otra, es que aparece en la segunda línea. ¿Quiénes son la segunda línea? Bueno, en primer lugar, el 1. Creo que no hace falta ni que repita ni que les comente a ustedes quién es el 1, porque si nos escuchamos todos los viernes ya sabemos todo de qué estamos hablando, ¿sí? Si no, no me tomaría el atrevimiento de posicionarlo y colocarlo como mi jodido fondo de pantalla, ¿no? El 1, a ver, la rotación me lo permite. El 1 es el señor que tengo acá atrás, ¿no? Bueno, ese señor, viste que la vida pasa eso muchas veces, ¿no? Viste el famoso, el que te gusta no te da bola y la que gusta de vos o el que gusta de vos no te gusta. Bueno, sucede mucho eso, ¿no? El kirchnerismo, toda la gente que el kirchnerismo desea que se candidatee no se quiere candidatear. En su lugar aparece este señor que dice, a mí me encantaría candidatearme. Bueno, pero el kirchnerismo no lo quiere porque sabe que es un camino derechito al colapso, a la catástrofe. Bien. Entonces, como el kirchnerismo sabe que la candidatura de ese señor que tengo detrás mío es un camino derechito a la catástrofe, ¿sí? Al vacío, al precipicio, decidieron vaciarle las listas. ¿Sí? Qué vergüenza estos auriculares. Decidieron decirle, si vos te vas a candidatear, conseguite tus propios candidatos a todo, porque nosotros no te vamos a prestar un tipo. Y buena suerte consiguiendo gente, porque a vos no te quiere, ni con suerte te quiere, ni Francisquito te quiere. ¿Bien? Entonces, Alberto está realmente en una encrucijada. Ante esa encrucijada de Alberto, que se suma al resto de las encrucijadas, aparece también el Pichichi Daniel Scioli como otro potencial candidato, no solo de Alberto, sino una suerte de candidato de consenso de todo el espacio.
Bien. Ustedes dirán, ¿qué chances puede tener Dani Scioli? Bueno, no lo sé. La respuesta es, no lo sé. A Dani Scioli no le fue mal en el año 2015. ¿2015 digo bien? 2015, ¿sí? Con Mauricio Macri. No ganó por amplia diferencia, pero estuvo muy cerquita. Daniel Scioli tiene una suerte de perfil más moderado, con ciertos tintes populares. No es un candidato que vos digas, qué locura, este tipo cómo me inspira. ¿Sí? No creo que a nadie le quite el sueño de Daniel Scioli. Pero, y además, como comenta por ahí Valen, ya pegó el tema del spot, ¿sí? Que es un dato no menor. ¿Sí? Musicalmente anda bien. No será Esper presidente de los Herederos Alberdi, pero tiene lo suyo. Bien. Entonces, y después está Guado de Pedro, que no sé si merece mucha mención. Guado de Pedro es el típico candidato del kirchnerismo duro, que le gusta los falopas que salen en Futurock y que consume cultura kirchnerista, bla, 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 pero que fuera del kirchnerismo no lo conoce nadie, ¿sí? En términos generales, la sociedad no sabe quién es Guado de Pedro, ¿sí? Tiene un nivel de conocimiento muy bajo y sería como el escenario, creo yo, más catastrófico para el kirchnerismo. Si su candidato va a ser Guado de Pedro, prepárense, porque citando a Milei, la van a pasar mal, ¿sí? Le van a pegar un baile morboso que no van a saber dónde están parados, ¿sí? Entonces, Dios quiera por el bien del kirchnerismo que el candidato no sea Guado de Pedro, ¿bien? Y después está el otro, casi me olvido. De esto les hablo cuando les digo que realmente es una situación insólita, altamente compleja, ¿sí? Altamente incierta, que es que está Grabois, el famoso Juan 23, que, de nuevo, para el kirchnerismo duro les puede parecer un prócer, un maestro de la dialéctica y un tipo revolucionario que viene a cambiarlo todo. Para el común denominador de la sociedad es un desquiciado que lo único que quiere es expropiar absolutamente todo y plantar plantines en campos que no son suyos y comerse 40 rebencazos de un montón de gauchos basados en el sur del país. Entonces también es inviable. Bien, pero así es como está armada la constelación del Frente de Todos, siendo el 14 de abril del 2023. Y por último tenemos La Libertad Avanza. Bien, La Libertad Avanza, mientras me piden de nuevo que me hidrate, estoy bien todavía, gente. Yo siento mi voz entera. La Libertad Avanza es básicamente Milei. Cuando decimos Libertad Avanza, decimos Milei. Milei esta semana estuvo viéndola de afuera, tranquilo, dejando que Juntos por el Cambio se masacre, dando su opinión cuando se la pidieron de el cambio de reglas en la ciudad de Buenos Aires dispuesto por la reta, aprovechando para pegarle un poco. Estuvo también en La Rural. En La Rural hubo un evento importante esta semana donde hubo distintos oradores. Estuvo la reta, que fue básicamente el ignorado de los representantes de la sociedad rural, aquel que evidentemente tiene menos feeling con los representantes de la sociedad rural. Patricia Bullrich fue la más querida, bien, la más aplaudida, la más ovacionada, ¿sí? Y Javier Milei, que creo yo todavía despierta alguna desconfianza de los sectores más pudientes de la sociedad argentina, le hace los representantes de la sociedad rural que no terminan de sacarle la ficha. Yo creo que hay un poco de miedo del establishment hacia Javier Milei, porque Javier Milei no es del palo, y más allá de que a los ojos de los progresistas muchas de las medidas de Milei sean regresivas en términos de ingresos y sean beneficiosas para quienes más tienen, y todo esto que la progresiva vemos que viene llorando desde que apareció la figura de Javier Milei, un poco paradójicamente los representantes del establishment no le tienen confianza a Javier Milei porque lo sienten ajeno, lo sienten de afuera, lo sienten que no saben hacia dónde va a salir, lo sienten, me animo a decir, demasiado revolucionario. Porque en su forma, al menos en sus planteos, Javier Milei es revolucionario. Cuando hablamos de cerrar el Banco Central, de dolarizar la economía argentina, es lo más cercano en términos de las propuestas que tenemos hoy de cara a estas elecciones, es lo más revolucionario que tenemos, quizás con el otro lado, la otra punta del espectro político, que es la izquierda, que siempre vive en su eterno octubre de 1917, hablando de expropiar los medios de producción y no sé cuántas cosas más, ¿viste? De reconstruir el muro de Berlín. Entonces, eso es un poco lo que tenemos, y las clases más pudientes suelen ser más conservadoras, con lo cual es lógico que se sientan un poco más amparados por el discurso de Bullrich que por el discurso de Milei. Es un poco el mosaico, ese es un poco donde estamos hoy, y ahora sí vamos a arrancar a ver un poquitito de qué es lo que anduvo sucediendo en la semana. Bien, y quiero arrancar con un editorial que vi del amigo Berkovich, ¿sí? Hablando de la dolarización. Y acá yo creo que hay un punto
un punto que quizás se le puede criticar a Milei, que es cuando hablamos de dolarización, somos muchos los que todavía no terminamos de entender del todo cuál es el plan, ¿no? Y quizás es nuestra propia ignorancia, quizás es que todavía no hemos prestado la suficiente atención, quizás es que Milei está intentando ser ambiguo o vago a propósito porque explicar la letra chica de lo que quiere hacer es complicado. Pueden ser un montón de factores. Lo que es claro es que hay un sector de la sociedad y el periodismo, me animaría a decir, que tienen algo muy personal con Milei, ¿no? ¿Qué es lo que venimos viendo? De distintos sectores, de distintos espacios, pegándole a Milei, criticándole a Milei por considerar que sus medidas son antipopulares, que sus medidas pueden llegar a ser explosivas, por considerar que sus medidas pueden implicar un alto ajuste. Bueno, todo eso se le viene criticando a Milei y hay algunos que en realidad lo que les molesta de Milei es básicamente su personaje y su figura más allá de sus medidas y utilizan sus medidas como un vehículo, como un medio para pegarle a él. Entonces, esta editorial que yo todavía no vi, pero ya por el título me imagino por dónde viene y conociendo al personaje me imagino por dónde vienen, ¿sí? Alejandro Berkovich es periodista de C5N, por ejemplo, se titula La dolarización de Milei. Vamos a escuchar un poquitito a ver qué es lo que se le critica. Me contó un encuestador que en los focus group que empezaron a hacer, surge que mucha de la gente que dice que va a votar a Javier Milei no lo hace porque tenga un peinado. Gracias, Andy, querido, por la suscripción. Gracias a todos por estar del otro lado un día viernes compartiendo este espacio y, bueno, especialmente a aquellos que se suscriben, obviamente. Bueno, ahí Berkovich estaba hablando de que en el focus group le estaban diciendo algo, no sé qué. Raro o porque le grite a la casta o porque grite cosas en televisión, que es lo que la mayoría de los politólogos hasta ahora venían diciendo, sino que muchos lo apoyan justamente por la iniciativa hasta ahora menos discutida, menos comentada y menos pensada, la dolarización. Bueno, en esos focus group lo que me decían los sociólogos, especialistas en esto, en medir el humor social, es que cuando alguien... Perdón que vuelva a pausar, pero amerito un agradecimiento también a Rodrigo por la suscripción con Prime. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Andy, que se había suscrito, había aprovechado para señalar que Milei bloqueó a JP por el video del IVA. De eso no se vuelve. Bueno, Milei, a ver, vamos a sacar transitoriamente al amigo Berkovich de pantalla. Hay algo que para mí es que no se puede, acá hay uno enterándose que Milei quiere dolarizar, quizás irónicamente. Hay algo que no se puede eludir a la hora de analizar a Milei, que es, digamos, perdónenme los Milei lovers del otro lado, Milei tiene un perfil un poco intolerante. Creo que podemos, que no es muy transgresor ni muy controversial lo que estoy diciendo, ¿sí? O, a ver, cada uno, partamos de esta base, ¿no? Cada uno maneja sus redes sociales como se le canta el quinto forro de él, ¿no? Cada uno con sus redes sociales acepta a quien quiere, sigue a quien quiere, no sigue a quien no quiere, bloquea a quien quiere, bloquea a quien no quiere. Cada uno maneja sus redes sociales, cada uno maneja su propia propiedad como quiere, su cuerpo como quiere. Es la base del liberalismo. Yo con mi cuerpo, con mis cosas, con mi propiedad, hago lo que quiero cuando quiero. Eso no quita que los observadores de afuera puedan decir, mirá, la manera en la cual vos te estás manejando me parece mejor, peor, más o menos inteligente, más o menos tolerante. Milei tiene una política en redes sociales. No sabemos si las redes sociales de Milei las maneja el mismo Milei, si las maneja él con alguien más, si las maneja alguien más, que es, digamos, de bloqueo sencillo, y a veces de forma difícilmente explicable, por decirlo de forma diplomática. A JP lo bloqueó Milei. Bien, ¿está en su derecho? Está en su derecho. Nosotros podemos observar ese fenómeno de afuera y decir que es llamativo que Milei lo haya bloqueado a JP, dado que JP está lejos de ser un militante anti-Milei. Lo podemos decir y lo podemos señalar. El bloqueo de Milei a JP es cuanto menos extraño, ¿sí? ¿Está en su libertad de hacerlo? Está en su libertad de hacerlo. ¿Por qué lo hace? No se termina de entender. Es la realidad. ¿Dice algo esto de la personalidad de Milei? Sí, dice algo de la personalidad de Milei. ¿Qué es lo que dice? Bueno, no lo sé. ¿Sí? Quizás simplemente que le gusta meterse a sus redes sociales y le molesta que haya cosas que alteren
lo que sea, su humor, su percepción, encontrarse con cosas que le caen antipáticas, no lo sé, ¿sí? No lo sé, honestamente no lo sabemos, pero así están un poco las cosas. En definitiva, no es lo central, creo yo. Es un elemento para tener en cuenta, no creo que sea lo central. Habiendo dicho eso, vamos a escuchar a Berkovich hablando de cosas más centrales que nos interesan un poco más, como por ejemplo esta propuesta de Milei de dolarizar la economía. Bueno, gente, 3 horas 46 minutos, no se pueden quejar hoy, no pueden objetar que no se ha agarrado la pala. Vamos a bajar un toque la persiana porque ya estoy entre quemado y requemado y además tengo hambre y se va haciendo tarde. Les agradezco como todos los viernes el que hayan estado al otro lado. Este miércoles ya saben que vamos a estar de nuevo. Voy a estar revisando esto que les estaba comentando, si vale la pena empezar a transmitir algún día puntual, específico, con un formato específico en YouTube. Estimo que quizás los lunes. Lo que estoy pensando es que YouTube es bastante más amanerado para permitirte compartir contenido por temas de copyright y nos podemos comer un strike por alguna de esas cosas, con lo cual lo que estoy imaginando YouTube es un formato más 100% editorial, ¿sí? Sin compartir al menos videos, ¿sí? Por una cuestión de cuidar la cuenta de YouTube, con lo cual también estimo que sería bastante más corto que lo que hacemos acá, que el hecho de poder compartir contenido nos permite extendernos mucho tiempo más. Pero bueno, hay que seguir dándole forma, pero bueno, les agradezco a ustedes por haberme ayudado a tomar esa decisión. Y nada, bienvenido el fin de semana, disfrútenlo, aprovechenlo, que se termina rápido. Y bueno, nosotros nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias por la banca, un abrazo enorme. Chau.